Hola, como vinculación social y comunicaciones del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Austral de Chile, realizamos una serie de entrevistas con la intención de acercar a los estudiantes a la comunidad jurídica y en esta ocasión es el turno al profesor Jordi Delgado y a cargo de esta entrevista Enzo Montaña. Bien, estamos acá con el profesor Jordi Delgado. Profesor, ¿usted en qué se desempeña actualmente? Es profesor de la universidad, claramente. Buenos días, dijo usted. Yo voy a seguir con su ficción también. Yo me desempeño en el Instituto de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Soy en específico profesor de Derecho Procesal, si bien es cierto que también he dedicado, digamos, parte de estos últimos años especialmente a ejercer ramos que tienen que ver con la metodología y en este caso pues en la universidad este semestre y también el año pasado estoy impartiendo investigación jurídica. ¿Por qué decidió estudiar Derecho? Bueno, Derecho siempre fue una carrera que me gustó, digamos, tampoco es que desde pequeñito haya soñado ser abogado, pero son dentro de ese mar de dudas que uno tiene cuando está estudiando la enseñanza media, pues uno poco a poco se va decantando por más bien el ámbito de las letras, de las humanidades. Y en ese abanico de profesiones que existen, finalmente, pues la que más me gustaba, la que más me motivaba, era Derecho. Así que es una cuestión casi de decantación natural, por decirlo de alguna forma. Claro, claro. Y bien, ¿cómo fue su transcurso dentro de sus años de estudio del Derecho? ¿Dónde estudió? ¿Cómo estudió? Yo estudié en la Universidad de Barcelona, en la ciudad de Barcelona, en España. Hice mi carrera en los 5 años que estaba previsto aquel currículo. Y bueno, pues los primeros años quizá no fui un alumno tan bueno, digamos, pero en cuarto y quinto yo creo que ya me enmendé y después de agarrar ritmo y además con una cosa que yo siempre le explico a mis estudiantes, con una asistencia más intensiva a clase, pues logré completar mis estudios en forma exitosa. Hasta primero y segundo, tercero no es que no fuera a clase, pero lo cierto es que iba más a las asignaturas que más me gustaban, no me perdía nunca un procesal, por ejemplo, y otras, pues bueno, pues fruto de la edad y de la inmadurez del momento, pues también a veces decidía no asistir con tanta regularidad como es lo deseable. Pero siempre lo cuento yo a mis alumnos en clase, si usted va a clase, la verdad es que tiene la mitad de la asignatura ya lista porque las cosas a veces en los estados de madurez en los que nos encontramos nos viene muy bien que nos las explique alguien, que nos pueda resolver las dudas, que ya sabe además cómo hacerlo, que lleva haciéndolo un tiempo y que comprende y que sabe tratar con sus estudiantes. Claro. Y cuando salió de la carrera, ¿qué fue lo primero que quiso hacer? Yo cuando salí de la carrera, la verdad es que me pasó de esas cosas que me imagino que le pasan a muchos estudiantes, que es que, bueno, pues muchos de mis amigos todavía quedaban en el camino y lo cierto es que uno se genera unos vínculos tan fuertes o unos lazos tan fuertes con sus compañeros de universidad que no sabía muy bien qué hacer por ese tema a lo mejor un poco de grupo. Pero la realidad rápidamente te llega cuando, bueno, pues termina el verano y te das cuenta que tú ya no vas a ir a la universidad y disfrutaste de un verano libre, el último verano libre probablemente que ibas a tener, y entonces tienes que empezar a pensar qué hacer. Así que me llegó así un poco de sorpresa, o más que de sorpresa, me pilló que no lo había pensado mucho antes, pero hubo que digamos que adaptarse a la nueva realidad y entonces pues hacer otras cosas que no estudiar. ¿Ha ejercido como abogado acá en Chile?
Mire, esto es algo que a lo mejor hasta no debería confesar, pero litigar propiamente tal no, porque yo tengo mi título profesional en proceso de convalidación. Entonces, Ujú. profesionalmente, digamos que al margen de las causas de ISAPRE que me he llevado yo a mí mismo, digamos, porque no hace falta patrocinio, la forma en que he Claro, claro. trabajado profesionalmente y desde el punto de vista más de la litigación es prestando servicios de asesoría a algunas oficinas que en ocasiones pues me han pedido dictámenes o informes en mi condición de experto y ese es el acercamiento que he tenido a la práctica, por decirlo de alguna forma, ¿cierto?, en territorio de la República. Claro. Mm. ¿Cuál fue el cambio más grande que notó usted entre cómo era trabajar en España o trabajar acá? Bueno, la verdad es que ya entrando entonces en el ámbito universitario, lo cierto es que tuve mucha suerte al llegar a Chile porque el cambio más importante también es el cambio quizá más pernicioso de la universidad en España y es que en Chile las universidades tienen unas plantas académicas mucho más acotadas, son menores en número de profesionales y entonces también pues los roces y problemas que se dan fruto de las relaciones humanas también son menores. Entonces, por Claro. decirlo de alguna forma, el cambio que sufrí en ese sentido fue un agrado para mí porque permitió, bueno, crear grupos de trabajo pequeños con lazos eh, humanos bien interesantes y entonces también un trabajo mucho más grato en el sentido que trabajar con personas de esta forma y no solo con gente que ni conoces en otros departamentos o en otras unidades de la universidad también hace que no hagas las cosas a veces con tanto cariño como cuando conoces a las personas. Claro. Es un trabajo más personalizado que da más agrado. Quizás Exactamente. eso va un poco interiorizado a la esencia, entre comillas, de el chileno, por decirlo así. Sí, seguramente. Y en especial del chileno de regiones y del chileno del sur, digamos, que las cosas se hacen Mm, con más cariño con la magia del sur. mm. Em, ¿Cuál considera usted que es una característica esencial de un abogado? O al menos lo que usted considere correcta. Una característica esencial de un abogado. Yo creo que esto en algún momento también de mi vida, algún programa de un investigador que estaba haciendo un estudio a propósito de cuáles son las competencias que tienen que tener los abogados, contesté lo mismo que voy a contestar ahora, que creo que una de las características principales es la interiorización de un lenguaje propio que nos diferencia de los demás y que nos permite desarrollarnos en este medio. Muchas veces, eh, cuando ya lo tenemos tan interiorizado, no nos damos cuenta de lo complejo que es para los demás y pese a que, por ejemplo, en la actualidad hay proyectos muy importantes y muy encomiables de democratización del lenguaje o de simplificación de los lenguajes, a mí se me hace esto un poco extraño porque precisamente una de las cuestiones que yo siempre he detectado como que fuera algo principal entre nuestro género, rubro, es la interiorización de este lenguaje técnico que nos distingue de los demás, que nos forma un pensamiento lógico, que nos conduce a encontrar las soluciones entonces en una clave que probablemente al ciudadano de a pie, que no es purista, pues le cuesta mucho más llegar. ¿Cómo es su trabajo? Por ejemplo, ¿por qué optó a la pedagogía? Bueno, mi trabajo, yo siempre lo digo también, creo que es el más fascinante de todos. O sea, me imagino que cada uno se encuentra o debería encontrar el sitio que más le acomoda. Yo soy feliz enseñando y soy feliz investigando. Em, a este trabajo cuesta llegar, digamos, pero le cuesta llegar, supongo, al que quiere venir
desde el mundo de afuera, digamos, cuando tú tomas tus opciones de vida y empiezas a decantar tu vida profesional, pues fluye naturalmente el empezar a encaminar tus pasos hacia esto. Es muy gratificante para mí encontrarme en un aula llena de estudiantes que cada año son los mismos pero son distintos, que cada año van adoptando además características particulares generacionales un poco distintos, no son los mismos estudiantes que hace 10 años, son parecidos pero no son iguales. Y por otra parte, pues también resulta muy gratificante lograr con horas de esfuerzo y de estudio serio y concentrado, pues llevar a cabo investigaciones pues, que ojalá tengan impacto también en nuestro medio nacional e incluso en alcances internacionales. Así que es un Claro. trabajo ¿Usted, soñado, digamos. usted ha visto a alguno de sus alumnos lograr metas o llegar a puestos donde, no sé, se siente gratificado con los logros? Sí, por supuesto. De hecho, bueno, hace poco estaba en una entrevista, o sea, en una reunión más bien de trabajo con personas del centro de estudiantes que estamos colaborando en un pequeño proyecto que vamos a mover entre ambos y, y les contaba experiencias de lo gratificante que resulta ver estudiantes que alcanzan metas. Yo recuerdo estudiantes que han logrado publicaciones científicas todavía sin haber egresado, por ejemplo, o estudiantes que han llegado a puestos judiciales relevantes, o estudiantes que han también obtenido cargos administrativos importantes, intendentes, no sé, algunas personas que... Y eso pues en la medida en la que tú te sientes que has colaborado en ese proyecto, aportando tu granito de arena, pues resulta ciertamente un orgullo. Yo veo ahora estudiantes que, además es todo ahora mucho más fácil con las redes sociales, con los que uno continúa manteniendo el contacto y bueno, pues ver los logros de aquel joven lleno de ilusiones también significa un estímulo muy importante para poder intentar hacer lo mismo o contribuir de algún modo con otros. Es importante la puesta en escena del abogado, que se vista como abogado, la corbata, etcétera. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que está siempre nuestro refrán de que el hábito no hace al monje, pero lo cierto es que todavía somos una profesión, entiendo yo, bastante tradicional, bastante, si quiere decirlo de otra forma, rancia, anquilosada, añeja, con olor a neftalina y como a ropero carcomido. Ujú. Quizá siempre sea buen momento de ir avanzando, pero lo cierto es que creo que en el estado actual de las cosas todavía te genera más inconvenientes que beneficios el ser disruptivo en esta materia. Entonces, lo cierto es que yo soy un defensor de la presentación personal propia, es decir, ustedes lo habrán visto en la facultad hoy, claro, porque estoy aquí en mi casa y estoy más relajado, pero siempre voy vestido formal a la facultad, siempre hago mis clases formales, pero me llama poderosamente la atención y no lucho contra ello, ni mucho menos, sino que simplemente me llama porque yo no lo hago, que algunos colegas, digamos, y no es una cuestión de esta universidad donde todavía llevo tan poco tiempo que no me ha dado ni el tiempo suficiente de darme cuenta, pero algunas personas que exigen que los estudiantes vayan a dar pruebas escritas vestidos formales, eso a mí me llama la atención. Yo esto lo he Formales. visto y es un poco extraño cuando a veces ni siquiera va el profesor porque es una prueba a lo mejor de alternativas y va un ayudante a tomarla. Esto ya me parece como a lo mejor Hmm. un poquito ya necesario de superar, pero entiendo, por otra parte, el valor pedagógico que tiene de ir acostumbrando al estudiante a que en las instancias más importantes pues, se acostumbre a ir formal.
Ese es el valor que creo que tiene que ahora los exámenes orales, o sea, ahora no, que los exámenes orales se hagan de esa forma, del mismo modo que cuando uno va a la corte, pues también, o va a un tribunal, va con una vestimenta formal. Eh, Ujú. Como le digo, es cierto que el hábito no hace al monje, yo creo que por una cuestión de facilidad para uno, yo recomendaría hacerlo, digamos, yo lo hago, lo ejerzo, aunque a lo mejor no estoy tan a favor por lo que estoy diciendo. Claro. En lo referente al campo laboral, ¿usted considera que hay trabajo para un abogado o que en realidad es acotado o que al fin de cuentas depende de cada uno? Bueno, el campo laboral es muy amplio, eso es lo primero. Pero también es un granito de suerte, es un granito de redes que uno tenga, es un granito de azar, es un granito del destino, es un granito de las cosas que nos van sucediendo a diario. Hay muchos lugares en los que empezar a trabajar, como le decía, de estos mismos alumnos que he tenido hace ya años, pues hay algunos que han pasado por varias reparticiones públicas y finalmente deciden ejercer su camino profesional. Me refiero a como abogado litigante, dedicado al libre ejercicio, porque se cansan un día de estar cautivos en el ejercicio, quizá. Eh, Ujú. y bueno, nuestro modelo clásico tradicional, que es el de toda la vida, de abrir una oficina y aguantar hasta que lleguen los clientes y la cosa empieza a agarrar vuelo, todavía hoy es una de las opciones. Entonces, bueno, es probablemente la opción más difícil porque es la más arriesgada y porque hay momentos en los que se pasará mal, pero también por otra parte, bueno, pues también permite modelar las cargas de trabajo a las necesidades que uno estima pertinentes y permite conciliar quizá Un con la vida grado de familiar. autonomía. Exactamente. Entonces, campo hay mucho porque tenemos muchos empleadores, porque problemas en nuestra sociedad hay muchos y entonces siempre hace falta un abogado. El tema es que lo más difícil es lograr encontrar lo que a ti te gusta. Y por ahí pues hay muchos colegas, digamos, en la profesión que no les gustaba lo que hacían y se dedicaron a hacer otra cosa que los hizo más felices. Hablemos sobre un tema un poco ya más típico, la pregunta. ¿Tú defenderías a un asesino o defenderías a un violador? ¿Cómo se enfrentó usted a esa pregunta? Bueno, en fechas recientes hay un meme muy famoso, ¿cierto?, que habla del distanciamiento social y en el caso de los abogados Sí. es póngase tan lejos de quien diga defiendes a un violador o póngase tan lejos del que dice cónyuge, Ujú. etcétera. Bueno, estas son las típicas preguntas. El amigo que quiere que lo saques de la cárcel también. Eh, Claro. esto es, esto tiene la gracia de formar profesionales liberales que, entre otras cosas, también significa que pueden tomar sus propias decisiones. Eh, si usted quiere defender violadores, lo puede hacer, es tan legítimo y digamos que para las personas que estamos incardinadas en este mundo nos parece un aspecto más simplemente, pero claro, es muy llamativo seguramente para la persona que está fuera. Es seguramente también por parte del desconocimiento propio y bueno, pues hay que respetarlo y hay que comprenderlo simplemente. Son esas cosas Claro. que uno puede decir yo no lo haría y a lo mejor terminar trabajando en eso, digamos. Tampoco no hay que decir nunca de una forma Ujú. tan tajante y a veces en el camino nos damos cuenta que cosas que no nos gustaban nos terminan agradando. Ahora para ir cerrando esta entrevista, ¿algún consejo para los estudiantes, en especial para esos que quieren entrar al mundillo del derecho? Bueno, el consejo que yo hubiera agradecido y que estoy siempre dando es aproveche más a sus profesores, aproveche más ir a clase. Yo sé que esta es una carrera que en muchas ocasiones tiene una alta dosis de lobo solitario, uno tiene que estudiar mucho y no pueden estudiar los demás por uno. A veces el estudio en grupo es muy positivo, digamos,
pero de todos los profesores que pueda tener, desde el litigante más litigante al investigador más ratón de biblioteca, puede aprender algo. Algo que no solamente sea la materia, sino que un punto de vista distinto. Entonces, lo cierto es que yo recomendaría eso. Vaya a clase, aproveche a sus profesores, aproveche de hacer preguntas, aproveche de preguntar además cuestiones que a usted le parecen muy básicas, porque normalmente esa pregunta es la que puede enriquecer su formación y que normalmente es la que no se atreve a hacer. Así que mi consejo, más que decirle que estudie, que es algo que ya le van a decir sus padres seguro en su casa, es que aproveche las horas de docencia directa, que son una experiencia de la que uno además recuerda con nostalgia cuando pasan los años. Yo todavía me acuerdo de mis profesores, me acuerdo de los profesores que pues a lo mejor eran más serios, del que era más puntual, del que era más puntilloso con el lenguaje, me acuerdo de una amalgama de una variedad de profesores que cada uno de una forma u otra pues va influyendo en la forma en cómo tú logras ver esto. Incluso hay profesores que no te van a gustar, que no te va a gustar su forma, y también son enseñanzas para cómo no hacer las cosas, quizá, digamos, en el futuro. Claro. Bueno, eso sería todo, profesor. Muchas gracias Muy por bien. su tiempo y por los buenos consejos que nos has dado hoy día. Muy bien, muchas gracias a ustedes y que tengan mucho éxito en esta iniciativa que me parece también muy destacable y como le dije a ustedes en algún correo, el entusiasmo que evocan, digamos, en esta organización de actividades se contagia y estoy seguro que toda la facultad estamos para apoyarlos en todo lo que necesiten, más en estos tiempos que son un poco más complicados. Muchas gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Esperamos te haya gustado y te hayas interiorizado un poco más en el mundo del derecho. Si te gustó, recuerda, este es solo el primero de un ciclo de entrevistas que haremos a distintas personalidades que se desempeñan en diferentes áreas del derecho. Entrevistas que compartiremos por este medio. Por último, agradecer al profesor Jordi Delgado por su tiempo, sus muy buenos consejos y su excelente disposición. Hasta la próxima.